profesorado en Ciencias Jurídicas, del PICT, nuestro proyecto de investigación sobre derecho a la educación, y es una actividad que organizamos con el seminario permanente sobre la universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Agradezco a la profesora Laura Giosa, coordinadora del seminario, que seguro nos está viendo desde Guatemala en este momento, no puede estar presente porque tiene un compromiso académico de allá, al decano de la facultad, el profesor Ezequiel Valicenti, y bueno, por supuesto, la presencia de todos ustedes acá. Quiero agradecer especialmente a algunos de los profesores que nos acompañan presentes o a través de la transmisión en directo por el canal de YouTube de la Facultad de Derecho, las profesoras Susana Bior, Silvia Barco, Renata Giovine, Jorgelina Méndez, aquí la profesora Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, los profesores de las cátedras de epistemología y de teoría y política educacional, Sebastián Ciosioli, Patricia Frontini, Nancy Cardinó, Samantha Delas, bueno, y de psicología educacional, Matías Manelli, Carolina Denas, Sebastián Januszewski, Nahuel Carapén, Juan Baylis, al profesor Roald Devetak de didáctica, la profesora Gabriela Farstein de psicología educacional, la profesora Marisa Herrera. Bueno, tenemos cantidad de colegas que nos acompañan. Un agradecimiento especial también a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabela Lucardi, que se encuentra aquí acompañándonos. Muchas gracias, Anabela. Y bueno, disculpen si me estoy olvidando a alguien, pero la verdad que contamos con la presencia de todos ustedes y les agradecemos especialmente. Breve presentación. Daniel es una persona conocida por todos nosotros, pero corresponde una presentación formal, breve, como él nos pidió que hagamos. Doctor en Ciencias Sociales, felicitaciones por ese doctorado. Máster en Educación, fue director de Flaxo, ministro de Educación y ministro de Ciencia y Tecnología entre el 2003 y el 2007, y ministro de Ciencia y Tecnología entre el 2001 y 2023, fue senador, diputado nacional, actualmente es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, y dirige el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que, Daniel, bienvenido, muchísimas gracias. Y vamos a dar lugar ahora al encuadre de la actividad, a la presentación de la actividad por parte del profesor titular de Teoría y Política Educacional de la Facultad de Derecho, el doctor Guillermo Ruiz. Guillermo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, agradezco muchísimo la presencia vuestra hoy. Quería explicar el encuadre de la actividad en el marco del título que le dimos, que es el derecho a la educación y su reglamentación por los 20 años de la Ley de Educación Nacional, por dos razones principales. En primer lugar, por la importancia que tiene esta ley, a la cual va a hacer referencia Daniel Filmus en unos minutos, por la importancia en sí misma, ¿no? Es una ley que otorga centralidad al rol del Estado, que tiene muchísimas disposiciones en el cual podemos pensar realmente en un Estado docente, y que trató, cuando fue aprobada y debatida previamente, en resolver los problemas o las consecuencias que había dejado la reforma de la última década del siglo XX. Establece una profunda reforma, pero es una ley que se encuadra en un periodo, sobre todo esos 2 años, 2004 y 2006, digo bien, de profusión normativa, ¿no? Es algo que estudió precisamente Sebastián Ciosioli, que usa ese término y que nosotros lo usamos en la materia cuando enseñamos este periodo, donde tenemos una gran cantidad de leyes, 3 de ellas vinculadas con el financiamiento educativo, quizás la más importante, la Ley de Financiamiento Educativo, la 26075, y que además retoma la Ley de Educación Nacional muchas de las líneas de la política educativa que desde el Ministerio se habían desarrollado ya desde el 2003-2004, entre ellas los núcleos de aprendizaje prioritarios, las políticas de formación docente inicial, que tuvieron un diagnóstico que realizó María Cristina Davini en el año 2005, muy riguroso, y que es retomado y regulado por la ley. La ley en eso es muy respetuosa de ese diagnóstico. O sea, por un lado,
tenemos esta ley en el marco de ese periodo de profusión normativa que merece ser destacado y que creo que es un periodo en la historia de la educación argentina único, ¿no? Que en 2 años haya esa gran cantidad de normas tan importantes y con una política clara dándole centralidad al Estado Nacional y a los Estados federales como responsables del derecho de garantizar el derecho a la educación. Y por otro lado, destacar que la ley, y eso es algo que nosotros hacemos mucho hincapié cuando la enseñamos, cumple un mandato constitucional, ¿no? La ley lo primero que nos dice en su primer artículo es que reglamenta el ejercicio, tal como lo dispone el artículo 14 de la Constitución, del derecho a enseñar y aprender, con el plus que retoma o incorpora todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que adquirieron jerarquía constitucional en el año 1994. Todo eso aparece en su artículo primero y que le da un contenido muy rico, muy profundo al derecho a la educación. Nos pareció importante encuadrar precisamente esta actividad de los 20 años de la vigencia de la Ley de Educación Nacional y a su vez, por último, ubicarla en el contexto actual, ¿no? Con un gobierno que no la respeta, que no respeta la Constitución Nacional, que intenta gobernar por decretos de necesidad y urgencia y que tiene a su vez un proyecto de ley de libertad educativa en el cual la expresión pública para la educación no aparece nunca, ni siquiera una vez. No se habla de educación pública en ningún lugar y por otro lado, en su artículo primero nos aclara que el derecho a enseñar y aprender se va a ejercer en el marco de la libertad y con un principio rector que es el Estado subsidiario, ¿no? Un rol subsidiario para el Estado Nacional. Por eso pensamos que la mejor manera de analizar a la ley en este contexto en particular es reconociendo la centralidad que tiene para darle al Estado ese rol indelegable para justamente cumplir sus obligaciones en materia del derecho a la educación, y qué mejor que hacerlo con quien fuera ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en el periodo 2003-2007 en el cual se aprobó esta ley. Así que le damos la palabra a Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Aunque ustedes no crean, yo pasé por esta facultad, pasé por el subsuelo, por los sótanos de esta facultad, cuando se cerró la facultad, la carrera de Sociología, en la época de la dictadura. Tuvimos un pequeño pasaje por aquí, creo que acá me recibí. A los que habíamos dado al momento, antes de la dictadura en realidad fue la intervención del 74 de Talagano, para hacer un poco de historia. Los que teníamos más de la mitad de la carrera nos dijeron que, como éramos comunistas todos, demos todas las materias libres. Yo las di, creo que 14 materias en 6 meses, y para que nos vayamos, porque si no contaminábamos a los que venían. Entonces, acá en el subsuelo, en las catacumbas, nos dieron un pequeño espacio para ir a dar examen. Así que, bueno, una alegría volver en otras condiciones. Agradezco mucho a los profesores la invitación, al cátedra. Me parece buenísimo que podamos tener este momento de intercambio, pero me siento un poco cohibido porque acá hay mucha más gente que sabe más que yo sobre y sobre otros temas, así que voy a tratar de ser breve y que tengamos la mayor cantidad de tiempo. Me dicen que tenemos hasta las 6:30, tratar en 20-25 minutos redondear algunas ideas y después tener tiempo para el debate, la discusión, las preguntas y la polémica, porque también hay distintas miradas respecto de la ley, que en realidad también es bueno, cuando uno repiensa la ley, rendir homenaje a uno de los principales elaboradores, por llamarlo de alguna manera, de la ley, que es Juan Carlos Tedesco, que era el viceministro de Educación en aquel momento y que trabajó mucho en la parte fina, digamos. Discutimos las cuestiones más generales, pero él después trabajó puntualmente en recoger de todos los debates que se habían dado respecto de la ley para el texto final, que hay un libro, lo traje que hemos escrito con Karina Kaplan, haciendo todo el recorrido de la ley.
que es bien interesante, que acá tenemos algunos incunables para poder repasar. Pero yo voy a decir 2 o 3 cuestiones generales para empezar, que tienen que ver con un trabajo reciente, que es el de 40 años de educación en democracia, que, es decir, cuando se plantea una ley, en realidad, a diferencia de otro tipo de leyes, una ley de educación es una ley que es un programa de acción. Las leyes de economía, hay muchas leyes que uno las pone y al otro día empiezan a aplicarse. La ley 1420 fue una ley que llevó 100 años cumplir. No puedo decir que se universalizó la educación básica, que era el objetivo principal, la educación primaria, sobre los 80, 1980 más o menos está universalizada. Bueno, fueron 100 años antes, pero bueno, fue todo un programa de acción que tenía que ver con un modelo político para aplicar en un momento determinado. Se discutió mucho, se dice mucho de que era un modelo más que tenía que ver con la política y con la economía, con la construcción del Estado Nacional, etcétera, etcétera, que después fue fortalecida por la reforma universitaria, por los cambios que se hicieron a partir de esta evolución de la democracia, y ese modelo, que en aquel momento no exigía de la educación un aporte sustantivo a la economía, dio lugar, con la sustitución de importaciones a partir de los 30, a otro modelo más industrial. Entonces fue virando, pero no a través de una ley general. El peronismo no tuvo una ley general de educación, aunque cambió la Constitución Nacional, lo deben estudiar en los aspectos educativos, pero no una ley particular de educación, sí un conjunto de medidas casi de urgencia que hicieron que esa educación, que estaba más mirando a la construcción del Estado Nacional y de la identidad nacional, y transformar en argentinos muchos que no lo eran, volcarla al mundo de trabajo. Y lo que hizo el peronismo en realidad es generar un sistema paralelo, creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, la UTN, los agregados acá mismo, los agregados laborales del derecho, hizo toda la gratuidad de enseñanza universitaria, pero no modificó estructuralmente el sistema educativo, que quedó como una asignatura pendiente y que en la vuelta a la democracia, y ahí hay que valorar muchísimo la decisión de Alfonsín, el objetivo principal fue plantear una transformación profunda, democratizante del sistema educativo, que durante las dictaduras, la del 66 y la del 76, habían sido de signo claramente oscurantista. Hay un excelente libro de Tedesco, Braslavsky y Carcioffi que evalúa el sistema educativo a la salida de la dictadura y encuentra ya las primeras líneas que todavía hoy se manifiestan en nuestro sistema educativo. Lo cierto es que, por lo menos en el planteo más general, nuestra mirada es que después de los 60, el mercado de trabajo en la Argentina, el desarrollo del trabajo en la Argentina entra en una meseta. Claramente, si bien uno puede hacer la historia argentina con una mirada más de la educación, a veces enfocada a lo político, ideológico, y otras veces enfocado más a lo económico, la dictadura tiene claramente una idea de educar para lo político, que es educar para el orden y para el silencio. Y esa es la mirada de la dictadura. Principalmente, claramente a la salida de la dictadura, hay que decirlo, hay un cambio fundamental. La normalización de las universidades creo que es una de las cuestiones más importantes, que a veces no se valora todo lo sustantivo que fue en aquel momento, pero fue una decisión donde se privilegió nuevamente lo político, se privilegió la cuestión de democratizar la educación, sacar el orden autoritario, terminar con el oscurantismo, también en ciencia y tecnología, y ese periodo tenía que terminar con una nueva ley de educación. Alfonsín lo que piensa es la creación, en este nuevo modelo que se quería desarrollar, de un congreso pedagógico que es llamado Apenas Asume, y con la idea de discutir las bases para una nueva ley de educación. Parte de la discusión o del último trabajo que escribí tiene que ver que en realidad no hay, a diferencia de lo que plantean algunos paradigmas teóricos, no hay una acción única desde el Estado que es el que determina qué es lo que va a pasar, sino que la correlación de fuerzas entre todos los sectores sociales que participan en cada momento, también la correlación de fuerzas dentro del gobierno, pero también con los otros sectores sociales,
para hacerlo muy breve, ese congreso pedagógico al que llama Alfonsín, que es muy importante y que genera las condiciones para la democratización, en realidad termina hegemonizado en sus conclusiones principales por el sector que estaba en mejores condiciones a la salida de la dictadura, que es el sector más de la conservador católico, y que también, uno puede decir, en un momento en que el conflicto docente era gravísimo en la Argentina, que tuvimos la Marcha Blanca, huelga por tiempo indeterminado, etcétera, etcétera, eso evitó o impidió que el sector docente, los sectores sindicalistas docentes, incluso sectores de la oposición, acompañen las posiciones progresistas que tenía el gobierno. Y con la marcha del debate del Congreso Pedagógico, el propio gobierno se ve en la necesidad, para no perder absolutamente todo, de negociar con esos sectores, y sale un contenido del Congreso Pedagógico, para decirlo en una palabra, híbrido, ¿sí? Y eso desresponsabiliza ya al gobierno de sacar la ley. Y aparte ya estábamos casi en el último año con una crisis económica muy profunda, hay que decir que también el gobierno de Alfonsín en lo económico tuvo dos momentos, el de Greenspun con gran crecimiento del presupuesto educativo, crecimiento del salario más alto de la democracia es en ese momento, y después, cuando empieza el Plan Austral, empiezan políticas de ajuste condicionadas por el Fondo Monetario que cambia esta mirada y también cambia la relación con los sindicatos docentes. Quiero decir, el primer secretario de Educación del gobierno de Alfonsín es nada menos que Alfredo Bravo, hombre a quien valoramos, queremos y recordamos, y ese cambio genera la imposibilidad entonces de hacer la ley como pensaba el gobierno. ¿Quién retoma esos elementos? Se retoman a la década siguiente de la mano del gobierno de Carlos Menem, que se plantea cambios muy de la mano de lo que se había firmado de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en ese momento, que tenía que ver con la transferencia de escuelas. Entonces ocurre al mismo tiempo la transferencia de escuelas, que en realidad comienza con un pequeñísimo artículo en el presupuesto nacional, que eso da lugar a que se subleven las provincias, planteen, discutan, y entonces hay una ley específica, y entonces se retoma la idea de una ley de educación. Ahí hay un punto muy importante que me parece que lo soslayamos en general y que yo también lo he soslayado históricamente hasta que lo estudié hace poquito con detalle, que es cuál es el proyecto del Ejecutivo. No sé si ustedes lo ven, el proyecto de Salonia. Porque Salonia presenta una ley general de educación de 20 artículos. Así que no existe, ni siquiera pone la obligatoriedad, no pone la gratuidad. Ese es el proyecto. Era realmente la receta puesta para un debate donde todavía no tenemos la reforma del 94, pero claramente es un retroceso sobre la 1420, inclusive ese proyecto de Salonia. No voy a entrar en detalle porque no es la ley que me ocupa, pero bueno, eso genera un debate muy fuerte, diputados, senadores, y también un debate en la calle que también va acompañado del congelamiento de los salarios y la discusión respecto de qué pasa con ese proyecto, que cambia totalmente. De esos 20 artículos pasa a ser la Ley Federal de Educación, con muchas idas y vueltas y con discusiones incluso sobre la constitucionalidad, etcétera, etcétera, pero que muestra otro modelo económico pero insisto, no es el de Salonia, que era el proyecto neoliberal a ultranza, sino que ya es un proyecto con mucho debate, incluso con participación de sectores sindicales que discuten algunos puntos y de los gobernadores que discuten algunos puntos. Por ejemplo, aparece la duplicación del presupuesto educativo, ¿no? Aparece en un conjunto de temas la necesidad de hacer un pacto federal educativo, y sale un proyecto híbrido que, de no poner obligatoriedad en la enseñanza, aumenta la obligatoriedad de la enseñanza. El proyecto que se vota en diputados en su momento no pone esto de GB1, GB2, GB3, no cambia la estructura, se vuelve a cambiar la estructura. Bueno, hay toda una cuestión bastante compleja que, sin lugar a dudas, hay mucho escrito, pero yo me inclino por aquella mirada que por la lucha docente, porque también es una lucha docente muy fuerte que hay por el tema salarial en ese momento,
algunos se acordarán, la primera vez que se hace una marcha en Plaza de Mayo masiva, habla Ubaldini, la marcha de Plaza de Mayo, Menem sale a decir que eso puede terminar con desaparecidos. Hay una carta de todos los intelectuales argentinos diciendo como no se puede hablar. Y muchos interpretan de que en realidad, bueno, una apertura a discutir la ley para no discutir salarios, digamos, que algo había que negociar, entonces aparece una ley híbrida que en su aplicación, por un lado logra ampliar la obligatoriedad, pero por otro lado elimina la educación técnica, cambia la estructura, y en el Consejo Federal de Educación no es de aplicación obligatoria, con lo cual cada provincia hace su propia estructura, se disgrega el sistema educativo nacional, que vive hasta mientras que dura la plata del Plan Social Educativo y que el modelo del 90 más o menos crece y aumenta la inversión, tiene cierto desarrollo y después el Estado Nacional se queda sin herramientas, viene la crisis del fin de siglo y nos toca a nosotros asumir en el 2003. Yo en ese momento de la crisis era ministro de Educación, pero de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, así que la vivimos muy dura, fuimos la única jurisdicción que no junto con Neuquén, pero Neuquén aprobó la ley, pero después no la pudo aplicar, nosotros no aplicamos la Ley Federal de Educación, tuvimos muchas situaciones muy difíciles por no hacerlo, pero termina este proceso y viene realmente nuevamente una discusión porque hay un cambio de modelo de país. Entonces, como los 90 significaron la profundización de un modelo neoliberal, que el ejemplo más claro es por qué no hay escuelas técnicas, digamos, ¿no? Tiene que ver que no hay un país industrial, habíamos perdido la mitad de los trabajadores industriales en la época de la dictadura y en la década del 90 volvimos a perder como un 40% más sobre esa mitad que ya habíamos perdido en la época de la dictadura con la desindustrialización. Y en el 2003 surge con una mirada de un modelo de país distinto, pensando en mercado interno, pensando en sustitución de importaciones, pensando desarrollo en base a las fuerzas endógenas, no solamente un modelo de exportación de productos primarios, donde el debate es que hace falta cambiar la ley. En realidad lo que hace falta es cambiar la mirada sobre el sistema educativo. Ahí hay dos cuestiones que me parecen muy importantes para plantear, para abrir el debate ya respecto a ahí. ¿Hay otro modelo de país? Lo hay. Modelo de país en los 90 se creció, Argentina creció el 4,4% a lo largo de toda la década y se terminó multiplicando por 4 la desocupación, digamos que hay un modelo de país que puede crecer, pero la gente no está mejor. En lo que uno ve por lo menos hasta el 2011, es que hay un crecimiento de la economía y al mismo tiempo hay un crecimiento de la distribución, y ese es la mirada que hay respecto que casi se duplica la industria en la Argentina durante esos años, a pesar de que una fuerte tendencia primarizadora en toda América Latina. Argentina es la única que más o menos mantiene el equilibrio. ¿Y qué modelo educativo tenemos para ese modelo de país? Es la discusión. Ahí hay dos momentos. Hay un momento del 2003 que es la urgencia. Todo el mundo recuerda que el primer día tuvimos que ir con Néstor Kirchner a Entre Ríos. Había 7 provincias que no pagaban los salarios. Entre Ríos no había empezado las clases un 26 de mayo, ¿no? Para los que dicen que la educación estaba bien y que después se empeoró con ese gobierno, no habían empezado las clases, 7 provincias no pagaban, fuimos a San Juan a la semana siguiente, y cambió una idea que me parece que es fundamental para después, cuando pensamos la ley, ¿cuál es la primera ley que surge de esa época? Bueno, la primera ley es una ley que se llamó, lamentablemente, 180 días, ¿no? ¿Le suena? ¿Qué es la ley de 180 días? No es la ley de 180 días, era la garantía nacional del salario docente, porque la concepción, y que lo discutimos mucho con Néstor, pero Néstor yo lo conocía a Néstor 2 días antes de asumir, así que las ideas de él las tenía de antes. Y él lo dice en buena medida en el discurso cuando asume, la idea de que el derecho a la educación es un derecho, no sé, no entiendo nada de derecho, pero que lo tiene que garantizar, está en la Constitución. Entonces, que es el Estado Nacional el que lo tiene que garantizar. Y si una provincia no tiene plata para hacerlo, la Nación le tiene que dar la plata, dice la ley, y después la provincia, después se arregla con la provincia cómo se lo da, pero los chicos de esa provincia no pueden no tener derecho a la educación porque la provincia no tiene plata. Y esa es una responsabilidad de la Nación, que a su vez
delega fondos coparticipables a cada una de las provincias. Entonces, ese hecho, que fue muy discutido con abogados y todo demás, porque cuando pusimos esa ley todos se enojaron, decían, no, es anticonstitucional. La misma provincia decía que ¿por qué la nación se va a meter? Entonces dijimos, bueno, si la provincia quiere, si no quiere, no. Pero hay una cuestión más, dice 180 días. Primero porque no había ningún reclamo de aumento salarial. La cuestión era que se pague el salario y tratar de que no se pague con esos papeluchos que se pagaba, que decían que era plata. Pero lo importante es que había calendarios escolares de 120 días. No digo huelgas, calendarios electorales. Había provincias enteras que tenían una semana de vacaciones por Santa no sé cuánto, Santo no sé cuánto, semanas enteras de que no había clase por cuestiones locales. Entonces dijimos, bueno, está bien, un mínimo, primero también era con una idea que yo había traído de Brasil, que tiene que ver con esto, bueno, hay que dar 180 días de clase. ¿No? Que puede haber conflictos y todo demás, pero hay que tratar de recuperarlo, tratar de ver, y al final tiene que haber 180 días de clase para que sea un parámetro común para todo el país. Después fue la ley del FONID. El FONID de la Rúa había levantado la carpa, pero después no se pagó. Entonces hubo que recuperar el FONID y ahí surge la idea de la ley de financiamiento educativo, porque la carpa blanca no era por el FONID, la carpa blanca era por una ley de financiamiento educativo. Y ahí hay un tema legal que es muy interesante para ustedes de derecho, que lo debe decir quién me lo sopló, porque no había forma de resolverlo. ¿Cómo hace uno para llegar al 6% del PBI si en realidad son las provincias las que tienen el 80% o más del financiamiento y la nación no tiene capacidad para hacerlo? Y el que me sopló el tema por teléfono, hablando de otra cosa, pero me dijo, ¿por qué no mirás? Es que hay un punto en la Constitución que dice que puede haber transferencias de fondos coparticipables para fines específicos. Ese punto, me dice, se hizo, míralo bien, dice, porque se hizo para hacer puentes, porque si yo hago un puente con Brasil le favorece a todo el país, entonces le puedo transferir que lo haga a Misiones, pero ese puente va a servirle a todo el país. Entonces pusimos un equipo a trabajar sobre ese tema y surgió esta idea. En realidad se cumplió el 6% del PBI en el 2010 y después se volvió a cumplir exclusivamente para educación en el 2015, es decir, llegamos a eso porque la nación le manda a las provincias a una cuenta especial que se llama educación, no es que si la provincia quiere o no quiere, y se la puede mandar o no si la provincia cumple con su parte, porque la provincia también hay una fórmula polinómica por la cual la provincia tiene que aportar, no puede sacar esa plata, que es lo que había pasado muchas veces, entonces ya que me pasa nación, me lo ahorro yo de la provincia. Bueno, entonces eso funcionó. Por eso esa ley se renovaba todos los años. Es un artículo, es decir, una vez que se cumplió en el 2010, esa ley terminó teóricamente, pero se renovó todos los años hasta mi ley, porque tiene esta característica particular. Pero también avanzamos con otras leyes, por ejemplo, la primera fue la educación técnica, antes que la ley de financiamiento. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios, Pablo Roca, los textiles, un montón vinieron a verme y decirme, mirá, no tenemos técnicos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces se armó un equipo que dirigió María Rosa Almandós, que hizo una discusión, hicimos una ley de educación técnica que también nos marcó varios caminos, pero uno que el 0,2% de la inversión nacional tenía que ir del presupuesto. Cuando pusimos el 0,2, yo le dije, pongamos 0,2 para que nos quede el 0,1, sin saber cómo era Néstor, que dijo, no, está bien, 0,2. Pero esto llamó la atención y eso permitió una explosión de la educación técnica en la Argentina y de modernización, y no que haya historia de la tecnología, como se aplicaba en las escuelas técnicas cuando iba yo, que fue muy importante. De la ley de educación sexual, que ahora a uno le parece algo normal o puede pasar, pero en aquel momento discutirla habíamos perdido, yo la había propuesto en la Ciudad de Buenos Aires y habíamos perdido el debate en la Ciudad de Buenos Aires, no fue un proyecto del Ejecutivo, pero la encabezamos del Ejecutivo y avanzó y salió y fue también un debate, como los otros momentos, de un momento crítico muy importante. Entonces, porque si uno no hubiera estado con urgencia,
visto retroactivamente, hubiera empezado por una ley de educación nacional y después todas las leyes parciales. Pero la Argentina es un caso muy especial y nosotros empezamos por todas las leyes parciales y terminamos con la ley de educación nacional y teníamos la ley de educación superior, que hay que decirlo, no lo presentamos el último año, me lamento mucho de no haberlo hecho, y al final nunca se modificó la ley de educación superior, nunca se reemplazó. La ley de educación la pusimos en discusión, ¿por qué era tan complejo? Porque todas las provincias habían hecho el cambio de la ley federal. Nosotros teníamos que decirle, mirá, estamos con 30 sistemas educativos distintos, fue la ruptura de la estructura educativa en la Argentina fue enorme, solamente cruzar la General Paz y que los de séptimo vayan a octavo ahí y acá pasaban al primero del secundario. Había provincias que tenían fronteras 3 provincias y podían ir rotando los pibes de acuerdo a lo que convenía. Era increíble, hay países de Europa que tienen distintas lenguas, España sin ir más lejos, o Alemania o Suiza, y hay sistemas educativos en distintas lenguas, pero no en distintas estructuras. Nosotros teníamos distintas estructuras para una misma... Por eso también los NAP, ¿no? Vos mencionaste los NAP, porque cuando asumimos estaban los contenidos básicos comunes, que había hecho Cecilia, está Daniel acá, uno de los participantes, que realmente eran importantísimos, pero que en su traducción a cada uno de los cursos era muy difícil hacerlo. Entonces, y no podíamos unificar los años ni las estructuras, pues no teníamos las... Bueno, unifiquemos por los contenidos, no importa si se llama primero, segundo, tercero, como se llama en cada lugar, puede llamar séptimo y en el otro primero del segundo del polimodal y en el otro es el noveno, yo no sé, pero que esto es lo que hay que aprender. Entonces decidimos unificar en ese momento por ahí. Cuando pasa todo esto, empieza a haber un reclamo. Primero hay que decir que hubo un sector dinámico que mantuvo el reclamo siempre. El sector sindical mantuvo siempre el reclamo. Sin eso, por eso digo que lo de la universidad, fíjense que no hay nadie que reclame el cambio de la ley de educación superior. No lo hubo. Sin embargo, cuando se votó la ley de educación superior estuvieron todas las facultades tomadas y casi todas las universidades tomadas. Cuando se votó la ley federal, no. Y después se dio vuelta, como que los que llegaron por esa ley de educación superior defendieron esa ley de educación superior. Nadie planteó, la autonomía se empezó a utilizar como una herramienta de defensa frente a lo que podía hacer el Estado, y eso no se modificó. La ley federal, sí. Y hubo un sector dinámico, que eran los sindicatos docentes, que nunca bajaron esa bandera, y estaba ahí. Y había un problema serio respecto, para mí no es el elemento central la diferencia entre las dos leyes, la referencia que hacen a la subsidiariedad, etcétera, etcétera, porque eso incluso en esta última ley puede ser retórico, digamos, sino la cuestión concreta de desentendimiento del Estado respecto de la realidad educativa. ¿Cómo poner a discusión una ley de educación? Entonces, ese era todo un proceso muy difícil que hay que tener mucha autoridad desde el Estado para poder ponerlo. Y nosotros no pusimos un proyecto de ley en discusión, ¿no? Lo que dijimos, redactamos con Juan Carlos, con varios compañeros más, un documento sobre la idea principal, por qué el Estado tiene que ser fundamental, por qué tiene que fomentar la obligatoriedad. Pusimos 20 temas, no me acuerdo cuántos, pero supongamos que 20 temas, son los ejes centrales del debate. Y se suspendieron las clases en todo el país 2 veces para discutir esto. Se puso encuestas en todos los diarios, más de 800 instituciones civiles participaron las iglesias, participó medio mundo, de un debate que dio lugar a un proyecto que se le presentó al Congreso, que no es el que se votó, porque después se reformó bastante dentro del Congreso Nacional. Lo que logramos hacer, y fue muy bueno, que las 2 cámaras trabajen juntas, entonces las reformas fueron hechas una sola vez y no hizo falta ir y volver. Y se plantea, toma la Ley de Educación Nacional 10 temas que estaban planteados en la Ley de Financiamiento, porque en realidad la Ley de Financiamiento dice, va a haber esta plata, pero para hacer esto. No dice en general, dice, bueno, vamos a aumentar
las escuelas de jornada completa, vamos a colocar una segunda lengua, vamos a poner nuevas tecnologías. Y se ponen 10 objetivos y hay que firmar convenios con cada provincia para cumplir esos 10 objetivos. Esos 10 objetivos pasan a ser parte de la Ley de Educación Nacional. En el debate nos llamó la atención, pero se incorporan muchos otros temas que nosotros no teníamos previsto incorporar y que se incorporan. Entonces vuelve, el segundo debate ya fue sobre un proyecto concreto, que es lo que surgió de la primera parte del debate, y es en lo que se avanza. Terminando la media hora, voy a empezar por el final, que es bueno para analizarlo a la luz de del proyecto que anda girando por ahí de Ley de Educación para la Libertad. La Ley de Educación Nacional es votada en el Senado por unanimidad, salvo por los legisladores de BUSI de Tucumán. La miembro informante es de la Unión Cívica Radical. La miembro informante es la presidenta de la Comisión de Educación, Amanda Isidori. Y llama la atención en la discusión que el presidente de nuestro bloque le dice, no, vos no podés ser informante porque sos opositora. Y ella defiende la idea de que no, esto es una ley que es para todos. Y es interesante que el que opina ahí es Sanz. Recomiendo mucho leer ese discurso, donde él dice, hay ciertas cosas en la educación. No hay una cuestión de... Nosotros hemos participado, hemos discutido y acordamos con esto. Todas las reformas que propusimos están ahí. Tenemos derecho a ser los informantes y la reivindica, y así es. En diputados el que tiene esa actitud es Francisco de Lich, diputado por Córdoba, rector de la Universidad de Buenos Aires, rector de la Universidad de Córdoba, que también defiende esa idea, aunque el radicalismo ya en diputado, una parte del radicalismo, no el de Lich, sino el otro, decide tener un proyecto propio, pero igual más de 2/3, casi toda la Cámara vota la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional propone, tiene una mirada, en algunas cosas de ruptura, en otras cosas no de ruptura, sino de seguir la tradición del sistema educativo nacional, y se propone una cantidad de objetivos muy grandes. Para que ustedes tengan una idea de cuál es mi idea de hoy, estamos escribiendo un libro sobre los 20 años de la Ley de Educación, y mi artículo se llama 20 años de la Ley de Educación, 20 asignaturas pendientes. Así que no se cumplió la Ley de Educación Nacional, que es una tarea que tenemos para adelante, cumplirla, y que hay una discusión sobre 2 tipos de programas. Los que dicen, bueno, pongamos... Interesante, porque la ley esta de libertad educativa, que es para desregular el sistema educativo, la Ley de Educación Nacional tiene 130 y pico artículos, 140 creo, esta tiene 170, 180. No va a desregular, sino que va a regular para otro lado, y tiene una mirada claramente distinta. La Ley de Educación Nacional fue un aporte importantísimo respecto al tema de la matrícula. Tenemos el 80% de los chicos terminando la secundaria, tenemos casi todo universalizado la sala de 4, ya no solo la de 5. Tenemos realmente avances importantísimos, pero hay que decir que no hemos mejorado en el tema de la calidad sustantivamente, hay que decir que no hemos mejorado el tema de la jornada completa, seguimos en torno a los 15% de jornada completa, ni siquiera el 25% que se proponía la ley de financiamiento. No pudimos modificar las carreras docentes que estaba planteado ahí, el Infod no pudo tener, porque después de un primer parte no tuvo los recursos como para poder avanzar, y porque la Argentina siguió con un modelo pendular. Digamos, hasta el 2015, donde se cumplió con el 6%, hubo una mirada respecto de la educación pública, y después los chicos caían en la educación pública. No, digamos, la mirada, cuando uno mira lo que pasó, el presupuesto cayó del 6% del PBI al 4,8%, solo en 4 años, es una enormidad. Las diferencias entre provincias crecieron, el fondo que se había creado de compensación salarial para las provincias que más lo necesitaban, y donde ese presupuesto llegaba a ser casi el 20% del salario docente, desapareció, hoy desapareció completamente.
Y después también, en el gobierno del 2019-2023, pandemia, hubo un conjunto de aspectos, no se pudo superar fuertemente ni la crisis económica, ni las demandas que el sistema educativo planteaba. Entonces, sintéticamente, una ley tiene que ver con la transformación de un modelo de país. Si no, no tiene sentido y tampoco se plantea, digamos. Se plantea cuando hay una transformación del modelo de país. En el 2003, la preocupación tenía que ver con transformar ese modelo de país exportador de materias primas únicamente a un modelo de país capaz de agregar valor y conocimiento. Eso implica una gran masa totalmente calificada para incorporarse al trabajo, a la inversa de los 90, donde lo que uno sigue que pasó en los 90, hubo una polarización cada vez mayor. Necesitábamos una pequeña proporción de población altamente calificada y una gran masa descalificada, con la mirada del capital humano, de la teoría del capital humano, ¿para qué voy a capacitar a aquellos que después no van a tener trabajo? ¿No? Si ya había llegado al 22-23% de desocupación, no tenía mucho sentido una educación que sea de calidad para todos. La verdad es que nosotros intentamos esa transformación, tuvo avances notables durante todo un periodo. No tenemos la madurez suficiente en la Argentina para que no haya políticas pendulares, entonces un proyecto educativo se trastoca como el científico tecnológico, digamos, se crea el Ministerio de Ciencia, la ciencia multiplica por 3 sus recursos, multiplicamos por 3 el número de investigadores y después todo eso, como sabemos hoy en día, tenemos la menor inversión en ciencia y tecnología de toda la historia de los últimos 50 años, peor que la dictadura todavía, ¿no? Entonces es muy difícil poder generar perspectivas de mediano y largo plazo como es la necesidad del cumplimiento de la ley. Yo estoy haciendo hincapié últimamente en algunos aspectos que me parecen muy importantes. Los que quieran seguir el tema, estoy escribiendo en el diario AR y estoy tomando cada uno de estos temas. La última vez tomé el tema de la carrera docente. La ley plantea, digo para tener muy claro, modificar la carrera docente y hacer 2 carreras docentes, una de gestión y una de aula, y generar los mecanismos para que los docentes puedan mejorar sus condiciones estando en el aula. Necesitamos los mejores docentes en el aula, y si es en el aula de los sectores más carenciados, más todavía. Pero eso no está, que es lo mismo que pasa con esta ley, eso puede estar indicado, pero después es estatuto docente provincial, así que la ley nacional no se puede meter en esas cosas, salvo esta orientación, que después hay que ver los mecanismos como para poder hacerlo. Así que hasta acá y abrimos. Dada la hora y la gran participación y tantos colegas que están aquí, me gustaría que hagan preguntas. Yo lo único que señalaría, escuchándote, Daniel, que una de las cosas que te iba a preguntar eran las deudas y las has enumerado recientemente, pero algo que señalaría como muy importante de la Ley de Educación Nacional en función del derecho a la educación es que establece la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional de declarar la emergencia educativa si el derecho a la educación estuviera en riesgo en algunos de los niveles obligatorios de la enseñanza, ¿no? Y es algo que el Estado nunca lo hizo, ¿no? Tiene esa potestad y de hecho en el año 2020 muchos diputados tenían proyectos de ley de emergencia educativa y yo lo decía en las clases a distancia, pero si está en la ley, o sea, era evidente que o no se leía o no se comprendía la ley, y es una ley en ese sentido que le da esa centralidad, y vuelvo a la idea de Estado docente que tantos han reivindicado, que ha caracterizado la historia de la política educativa argentina y que es una herramienta con la que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional. Es muy taxativa en eso la ley, ¿no? No es algo que lo delega a alguien que después se interpreta. Preguntas a Daniel, hay muchos estudiantes y colegas, así que sé que no tengan vergüenza, pero hay muchas expectativas por sí, los colegas que me tengan piedad y no me hagan preguntas. Demian, adelante. Sí. Bueno, primero nada, gracias. Yo soy psicólogo y voy a hablar un poco de la perspectiva salud mental. Me parece que estamos en un momento muy crítico a nivel sanitario, sobre todo con el crecimiento de las patologías en jóvenes, nivel de estrés, ansiedad, depresión, y una preocupación puntual que me llega de gente que trabaja en las escuelas, de profesionales en los equipos de orientación escolar, es el tema de los consumos problemáticos, de las
las apuestas digitales dentro de las escuelas. Y a mí lo que me parece que es interesante para pensarlo en relación a la ley y a lo que decías también de la profesión pendular es cuando se termine efectivamente y se venza este modelo de intento de regular lo público y nos toque a nosotros de este lado del mundo que pensamos en regular, que pensamos en un Estado evaluador, en un Estado presente. ¿Qué discurso le vamos a dar a la juventud? ¿Qué discurso le vamos a dar a la población en general cuando se ve un debilitamiento del lazo y del tejido social? Y donde me parece que la ley, más allá de la aplicación que pueda tener y de la cintura política que podamos tener cuando se conduzca el gobierno, pensar de qué manera también vamos a interpretar a la sociedad, sobre todo en la comunicación, en la transmisión, en poder volver a tejer esas redes que se deshicieron. Y un poco, bueno, me quedaba con un sabor amargo por la cuestión de las presiones externas, sobre todo la presión de la pata del elefante del Fondo Monetario Internacional, y de qué manera nosotros, desde nuestro lugar, desde este campo, podemos dar esta discusión y empezar a enganchar y a relacionar la educación con la salud mental, que para mí es uno de los temas de la actualidad, pero sobre todo del futuro que se viene. No sé si es una pregunta, es más una reflexión, pero me parece que para una cuestión. Sí, yo creo hay dos cuestiones. Hay cuestiones que son de ley y otras cuestiones son de políticas, ¿no? Entonces, digo, de esa perspectiva, la ley plantea claramente y lo pone como que tiene que ser así, ¿no? Que puede ser que cada institución educativa tiene que tener, para no sobrecargar sobre la tarea del docente, que no tiene por qué tener responsabilidad sobre la salud mental, tiene que haber equipos interdisciplinarios para que puedan atenderse esos problemas. Después de que habíamos pasado sobre fin del siglo XX y inicio del siglo XXI, una escuela que tenía que atender todos los problemas, porque la escuela quedó como el único lugar público, el único lugar estatal en los confines de la nación que podía, después de la privatización y después del repliegue del Estado, especialmente del Estado Nacional, quedó la escuela como el único espacio. Así que eso me parece que es una de las cuestiones, más allá de que la ley incorpora modalidades nuevas, sí, para atender casos específicos al respecto, pero hay que mirarlo desde la perspectiva, te insisto, más de políticas que de la ley, aunque la ley lo plantea en varios artículos, porque está para cada uno de los niveles y cada una de las modalidades, ¿no? Pero es un tema central. El capítulo de la tecnología quedó un poco desactualizado, bueno, porque no había redes sociales, obviamente no había IA. Básicamente la preocupación en torno a la tecnología está vinculada a los medios masivos de comunicación, tecnologías de información, Internet, pero ahí queda, ¿no? Eso seguramente va a ser necesario revisarlo a través de las redes sociales y sobre todo ahora. Adelante, Gustavo. Sí, a mí me gusta más preguntar por el tema de la cocina. ¿Y por qué no se, porque vos nombraste el tema de la estructura académica que era un caos, es cierto, pero ¿por qué no se pudo unificar en una sola estructura a nivel país? Teniendo esa oportunidad en ese momento, esa es una. Y la otra, ¿cómo se pensaron las modalidades? Porque a mí hay con alguno que me gusta un poco pensar las obras como transversales. Algunas me parecen un poco de ruido. Inclusive dice, creo que esta técnica es una de las modalidades, cuando llamen la ley. ¿Cómo se pensaron las modalidades? Esos son los... La estructura, claro, ¿por qué no se resolvió en una estructura? Claro, y la segunda es cómo se pensaron las modalidades, cuál era la idea de las modalidades. Son dos preguntas bien pertinentes. El tema de estructura era uno de los temas centrales, ¿no? Y fue un debate muy importante. ¿Por qué? Porque las provincias, como veníamos planteando que había que negociar, porque después los diputados y los senadores son de las provincias. Entonces, en la negociación se quedó con un momento intermedio. La ley tiene una cláusula transitoria que dice hasta el año 2010 van a permanecer dos estructuras nada más. Si de las 20 y pico que teníamos, quedan solamente dos. Podés tener la primaria de 6 años o la primaria de 7 años y la otra puede ser de 5 o de 6. ¿Por qué? Porque se habían hecho edificios nuevos, porque se habían designado docentes. Entonces pusimos porque si no, era como la anterior. En la anterior vos tenías que se había aprobado la ley federal, pero resulta de que el que tenía solamente 7 grados
la directora tenía el octavo y noveno en otro edificio. O a veces tenía 8 y el noveno en el otro. Entonces, para no hacer una cosa formal, sino para dejar algo, en primer momento, tender hacia la unificación, se tomó 2 estructuras. Una de las 20 asignaturas pendientes de las que estoy hablando es esa, nunca más se retomó. Entonces hoy tenés provincias de 6 y de 7. Interesantísimo, busquen en la ley de educación esta libertaria, que dice de la estructura, dice cada provincia va a poder tener la estructura que quiera. De vuelta, la tendencia es, si yo quiero tener 12 años de primaria y uno de secundaria, una cosa así. Modalidades, se incorporaron modalidades. ¿Cómo definimos modalidades? Bueno, tiene que haber un sistema educativo que genere articulaciones y estrategias propias para ciertas poblaciones, por ejemplo, lugares de encierro, o por ejemplo la hospitalaria, o la intercultural bilingüe, la de adultos. Vos tenías algunas que no estaban, mejor dicho, en la anterior no se llamaban modalidades. Catalina, ¿te acordás cómo se llamaban? Regímenes especiales. Regímenes especiales. Nosotros los llamamos todo modalidades y yo haría hincapié especialmente en la intercultural bilingüe, donde se crea un consejo, donde esa parte de la ley la hicieron los pueblos originarios, es decir, se hizo con representación y firmaron y acordaron los representantes de los pueblos originarios, pero en el caso de la técnica no hay una la modalidad técnica hace referencia a la ley, dice, bueno, para la modalidad técnica se va a aplicar la ley de educación técnica, así que no está en esta ley en particular la modalidad técnica, sino que se hace referencia a la otra, ¿no? Adelante, Lucio. Una pregunta más. Una pregunta más. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Tengo una duda respecto al operativo nacional de evaluación, que entiendo que arrancó en el 93, una ley federal, y como uno de los momentos donde principalmente las cuestiones hubo fue en el 2005, entiendo, con la ley de educación nacional. Y después, bueno, cuando se cambió al operativo federal. No, quería saber que me podría contar cómo lo vivieron ustedes ese cambio, cómo lo pensaron. Entiendo que ahí se agregó la evaluación de ciencias sociales, ¿no? Cuéntame un poco la vecina también. No, bueno, es bien interesante porque es uno de los temas más álgidos de discusión y que fue en ese momento un tema de discusión. Y quiero decirte que las leyes, por ejemplo, que el macrismo no aprobó ninguna ley de educación, por ejemplo, pero yo era diputado en ese momento, me tocó discutir y con mucha satisfacción que querían cambiar la ley, lo discutimos muy bien y quiero en particular hablar de un diputado, Lustó, que cambió su posición y su firma a partir del debate que hicimos en la comisión, de explicar por qué la mirada de construcción de un ranking a partir de las evaluaciones tenía un sentido estigmatizante y discriminador. Es decir, la cuestión es para qué se usa la evaluación, ¿no? No soy un especialista, así que no voy a hablar de eso, pero la idea es usar la evaluación para mejorar la calidad. Entonces, cada escuela debe saber en qué falla, qué problemas tiene, etcétera. Lo que no podemos hacer es, como el caso de semáforos en Chile, si roja, verde y amarilla, de acuerdo o que el número, y ahí vamos a ir de vuelta a la ley de libertad educativa, nos diga alguna cosa que permita discriminar algo que el sistema educativo no está en condiciones de resolver. Entonces, no solo la nacional, sino también las internacionales. Argentina siguió participando de la PISA, más se había retirado de la PISA, se reincorporó a la PISA, a la de la UNESCO, bueno, a la ERCE, etcétera, y nos parece que son instrumentos que hay que utilizar, pero hay que saber para qué utilizarlos. Si lo utilizo para ranking, estoy en problema. Y voy a dar el ejemplo. La ley esta dice, se le tomará examen a todos los chicos que terminan la escuela secundaria. ¿Dice para qué? No dice para qué. Uno dice, bueno, podría discutir si sirve para entrar a la universidad o no. Pero no dice para qué, porque si yo tengo cada chico que termina la secundaria con un número, y ya tengo el 80% de los chicos que terminó la escuela secundaria, y voy a buscar a alguien para un trabajo, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cuál es el número? Si yo tengo un número, que no sé bien para qué sirve, pero es un número, y yo estoy seguro que ese número está vinculado, tiene correlación
con las condiciones socioeconómicas de origen de ese chico, que seguramente lo va a tener, porque en una prueba, como muestran todas las pruebas, hay el principal indicador del rendimiento de un chico es su origen socioeconómico, ¿sí? Entonces va a servir para discriminar. Entonces la verdad que el tipo que lo está pensando bien para ellos. Bueno, ya están todos en la secundaria, ya no puedo hacer nada para que no terminen. Bueno, está haciendo bastante para que no terminen, pero bueno, le voy a poner un número a cada pibe. Entonces, el que va a tomar, le va a pedir ese papel. ¿Cuánto te sacaste vos? Y ese va a ser el mecanismo discriminador. Por eso, estas pruebas pueden jugar ese rol respecto de las escuelas. Cuando yo era chico, que era prehistoria, la directora le decía a las madres, mire, cuando veía que su hijo era más o menos pobre, es mejor que vaya a la tarde. No, la diferenciación estaba entre mañana y tarde y había un sesgo que las de la tarde éramos un poco peores. Pero lo que pasa cuando ocurre estas cosas es que la directora dice, bueno, mire, en esa escuela va a rendir mejor su hijo, porque acá exigimos mucho. Y entonces empiezan a concentrarse y podemos predeterminar el rendimiento antes de que hayan accedido, ¿no? Daniel se tiene que tomar un vuelo ahora, que hacemos una pregunta. Sí, Daniel, sí. Y cerramos, vino de hecho con su maleta ahí que se está yendo con la ropa. Así que es un motivo para agradecerte la presencia. Una pregunta más. El planteo oficial no se está limitando a corregir esta ley, sino a anularla, a cambiarla totalmente esta ley, o reemplazarla por un nuevo nombre, o sea, ley de la libertad educativa. Ahora, a nivel técnico o normativo, estas reformas sustanciales que se plantean tienen a anular el espíritu de la ley. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del doble Estado y el financiamiento. Los artículos 2, 5 y 9 que tienen que ver con este tema, y el texto actual define la educación como un bien público y una responsabilidad indelegable del Estado, garantizando un presupuesto no menor del 6% del PBI. Ahora bien, la modificación que se propone dice que el Estado pasa a tener un rol subsidiario o complementario, interviniendo solo cuando la familia no puede hacerlo. Entonces se elimina ahí el piso obligatorio del 6% del PBI. Ahora, otro punto más, este es el otro punto que quiero tratar, es el tema de los agentes de la educación, el artículo 6 de esta ley. Respecto al cual establece que el Estado es el principal responsable, ubicando a la familia en un rol agente, en un rol agente primario, en coparticipación con los sectores públicos. Ahora, lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo actual oficial ubica a la familia con prioridad absoluta por sobre el Estado en decisión y control de adopción. Lo que es, digamos, esos dos puntos, o sea, hay más, pero estos dos puntos nada más que yo quiero tratar al menos de la respuesta de ustedes. Lo que plantea el Poder Ejecutivo actual oficial. Sí. Es que ahí hay un tema hay varios temas, pero para ser muy breve, el artículo 2 de la ley es bien importante para la discusión actual, porque lo que dice la Ley de Educación Nacional, dice la educación y el conocimiento son bienes públicos. La primera de las 20 asignaturas pendientes es que no es igualitaria la distribución del conocimiento, aunque haya avanzado la educación. No sé si está claro. Cuando define el tema del conocimiento como bien público y responsabilidad del Estado a la distribución igualitaria, está diciendo, no se trata solo de ir a la escuela, se trata también de lo que la escuela promete enseñar. Y en este punto me parece que es uno de los aspectos centrales, porque yo les voy a recomendar, debe estar en línea, un libro que sacamos que se llama Afuera, donde escriben varios autores
pero sobre este tema escribe Dora Barranco, Sandra Carli, bueno, muchos, yo mismo, Folari. Del tema del anarcocapitalismo, que cuando vos vas a los clásicos del anarcocapitalismo, lo que te plantean es que la escolaridad no tiene que ser obligatoria. Si ustedes miran esta ley, nunca va a decir que la escolaridad es obligatoria, porque no creen en la escolaridad. Y lo que quieren es la educación en la casa, en última instancia. Lo que es obligatorio es la educación y la responsable es la familia. Si la familia no se carga, el Estado puede hacerlo. Pero los clásicos del anarcocapitalismo dicen que no tiene que haber educación pública, no es que puede haber, no tiene que haber. ¿Y por qué no tiene que haber? Porque adoctrina. ¿Pero qué? ¿Porque los docentes son comunistas, peronistas, no sé qué? No. La misma existencia de un Estado que tenga educación está enseñando que tiene que haber un Estado. Y el anarcocapitalismo cree que no tiene que haber Estado. Entonces no puede aceptar que haya escuela pública, como no puede aceptar que haya ciencia pública, y dice que tiene que ser la filantropía la que la financie. Entonces ahí tenemos un tema muy importante que nunca habíamos discutido sobre educación y escolaridad, que siempre fueron sinónimos para nosotros más o menos, y dice, no tiene que haber escuela. No, fíjense ustedes, hay un punto interesante, un punto donde dice, uno puede hacer la escuela, por supuesto, virtual, lo que quiera, en su casa, con escuelas extranjeras. Claro que uno imagina Cambridge, pero puede ser una escuela de Bolivia, puede ser una escuela de Gambia, puede ser, porque no dice que hay algún país sobre el cual uno puede elegir un sistema educativo cualquiera e ir a ese sistema educativo y hacer la escuela acá, ahí, y que se reconozca. ¿No? Entonces, esta cuestión entre... Digo, y aparte no es casual. La ley nuestra, creo que en el artículo 12 creo que dice que, porque ¿cuál era el intento en ese momento y que ahora vuelve? La OMC lo que pide es la liberación del comercio de servicios. Porque hay liberación, libre comercio, pero en general de servicios es más discutido. Entonces, si hay libre comercio de servicios, lo que hay es que vos le tenés que dar la misma potestad a cualquier empresa extranjera que a la nacional, y a cualquier escuela extranjera que a la nacional. Entonces, acá hay un punto particular que habíamos firmado con Lula, nosotros puntualmente, y acá lo pusimos en la ley, y Lula también lo puso en la de él, que el Estado Nacional tiene prohibido suscribir acuerdos de libre comercio de servicios. Porque no es lo mismo si estudias acá. No vas a estudiar en Londres que las Malvinas son argentinas, ni vas a estudiar en ningún lado nuestra historia, ni nada por el estilo. Entonces, por eso planteamos la necesidad del tema del sistema educativo nacional. Otro día, cuando concluyamos 40 años, vamos a hacer el tema de las apostillas, porque todo esto que estamos discutiendo acá, artículo por artículo, con los sectores empresariales, con la Iglesia, hay toda una discusión unos días antes de todas las iglesias incluso, respecto de por qué no estaba Dios acá, ¿no? Me acuerdo que estábamos con Juan Carlos, en un momento nos paramos los dos y le decimos, mire, Dios está en todos lados, también está en la ley. No puede no estar en la ley. Pero de la mirada que había y de lo que se pretendía respecto de la ley, que también es muy discutido, porque tampoco no sacó a las organizaciones religiosas de la educación y a la familia de la educación, sino que están incluidas ahí, es parte del debate. Pero bueno, la cuestión es cuál es la responsabilidad del Estado y si el Estado tiene esa responsabilidad principal. Nosotros creemos que efectivamente tiene que ser así, no hay nadie capaz de garantizar la igualdad respecto a la educación que no sea el Estado Nacional. Estamos justamente en la discusión sobre ese tema hoy, porque para que tengamos una idea, el tema de la universidad es el tema central. Salió una ley de educación, de presupuesto educativo, universitario, etcétera, etcétera. ¿Cuánto recortó el Estado Nacional de la universidad? ¿Sí? Recortó el 40% y ahora se recuperó cerca del 20%. Ese es el recorte. ¿Cuánto recortó el Estado Nacional de la educación básica? ¿Saben? El 80%. A los que le sacó es a los chicos de las escuelas rurales, a los chicos de las escuelas especiales, a los chicos de las escuelas primarias. Y ahí pasó y no hay ninguna ley, nada, nadie está diciendo nada. Sin embargo, ahí es donde
hay un muy buen trabajo de Alejandro Morduchovich, donde muestra que algunas provincias para recuperarlo del 23 necesitan aumentar el 50% del salario. Y a ese docente que le bajaron el 50% del salario, si le estamos discutiendo trabajar con chicos que cada vez están en condiciones más difíciles. ¿Quién si no es el Estado el capaz de compensar eso? Y eso me parece que es fundamental. El tema educativo no está en el debate en el nivel que debiera estar. Insisto, está el tema universitario porque los universitarios podemos cortar Libertadores hasta ahora. Yo como ministro vivía traumatizado que me corten Córdoba a la salida de clínicas. Ese día yo no dormía porque... Ahora, si después los chicos de las escuelas primarias o de las rurales o de no sé qué pasaba cualquier cosa, no era un tema. Entonces, si uno mira los gráficos, algunos de esos hemos mostrado en algún artículo, siempre que hay un gobierno neoliberal, incluyo el de Macri, recorta muchísimo más en los otros sectores sociales y no en la universidad, que aparte son parte de la clientela, de sectores medios que son clientela. Y la verdad es que la educación nuestra está en una situación gravísima, en parte por las asignaturas pendientes que no fuimos capaces de resolver nosotros y que hay que mirarlo autocríticamente, y en mucha mayor parte por estas políticas donde en la Argentina, se concentra una característica particular. Anarcocapitalismo, es decir, cosa que no pasa en todos los países, las políticas de derecha. Acá el anarcocapitalismo es la destrucción del Estado, más neoliberalismo, que es el ajuste, ¿sí? El neoliberalismo más radical, en el sentido extremo de la palabra, más una característica particular, que es el oscurantismo. En muchos países tampoco pasa que se asocien con la derecha tradicional oligárquica, que es terraplanista, que es antivacunas, que no reconoce el calentamiento global, no acepta las políticas de género. Entonces acá tenemos como una combinación, una fusión de tres miradas en un mismo gobierno que hace que están las tres en el proyecto de ley. Es increíble, pero están las tres en el proyecto de ley. Por eso es tan peligroso, por eso creo yo, frente a algunos que dicen, bueno, discutamos a ver si podemos sacar alguna cosa. No hay nada que sacarnos, eso no puede ser, nada de eso puede ser así, porque justamente la estrategia, alguien lo dijo una vez, la estrategia es proponer muchas cosas para que ellos negocien 2 o 3, como nos pasó con la universidad, negociar 2 o 3, no sé, y otras pasan, ¿no? Y la cuestión es que lo que hay que hacer es, esa concepción de esa ley de ninguna manera puede tener alguna presencia. Bueno, perdón por la hora y gracias. Bueno, 2 anuncios. Epistemología va al aula 24 con Samantha Delas, que está ahí, y Teoría y Política Educacional al aula 60 con Sebastián Januszewski. Gracias. Gracias, Daniel, estuviste muy bien. Sí, perdón la rapidez, pero... No, gracias por venir. Te vas a regalarme un texto que leí, que te lo imprimo, para que te lo lleves. Sí. Silvina.